Bien, hoy día, como dije, vamos a empezar a ver eh, razones, proporción de porcentaje, que es una parte importante del eje de números. Y para eso, primero tenemos que definir qué es una razón. ¿Sí? Entonces, primero, razones y proporciones. Entonces, primero, ¿qué es una razón? Vamos a definir la razón como un cociente. ¿Sí? Es un cociente o cociente o división entre dos valores, a y b. Entonces vamos a escribirlo así, o bien así, ¿sí? Donde vamos a decir a es a b, ¿sí? Esa es una razón, es un cociente, ¿ya? ¿Y las razones para qué sirven? Para establecer alguna división, alguna relación entre dos números, ¿ya? Ejemplos en que pueda servir esto. En las escalas, ¿sí? No sé si han visto alguna vez un mapa, en la parte de abajo aparece algo de esta forma, algo así, con unas líneas, ¿no es cierto? Y abajo de esa línea dice, no sé, un centímetro, 2.1 kilómetro. Entonces en ese mapa lo que quiere decir es que por un centímetro de mapa es un kilómetro de la vida real, ¿sí? Y eso es una razón. Ahora, admitir, admitir. Ahí sí. Entonces, eso es una razón. Ahora la pregunta es, ¿qué es una proporción? Una proporción, ¿sí? Es una igualdad entre dos razones. ¿Bien? Entonces yo voy a tener dos razones, a es a b igual c es a d. Y se va a leer a es a b como c es a d. Así se lee. ¿Ya? Y en términos simples, ¿qué significa esto? Que ambos cocientes son el mismo. ¿Ya? Ambos cocientes, si yo realizo la división o la fracción, son el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Veamos un ejemplo para saber si es que dos elementos, dos razones están en proporción o forman una proporción, hay que verificar los cocientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Veamos un ejemplo de la guía correspondiente a este tema. Dice, ¿cuál de los siguientes pares de razones forman una proporción? Entonces lo que tenemos que ver es si eh, estas razones que están de a pares forman justamente una proporción a través de la equivalencia. Entonces veamos la primera. Dice 15 es a 36 como 20 es a 12. Ahora, aquí hay dos maneras de verlo. Una es resolver o simplificar según corresponda. ¿Ya? Esas son las dos formas. Entonces, una es ver si esto es igual. Y hay un método para saber si dos fracciones son iguales. Dos fracciones van a ser iguales. De hecho, podemos hacerlo de dos maneras. Una va a ser viendo la igualdad, que sería a es a b es igual a c es a d, si solo si. A por D es igual a B por C. ¿Sí? Y puedo hacer eso, ¿ya? Esto me conviene cuando los números son pequeños. Ahora, si se fijan, aquí los números son igual grandes. Entonces multiplicar 15 por 2 y 36 por 20 me puedo demorar un poco. O 9 por 35, por ejemplo, me puedo demorar. Entonces lo que yo recomiendo es hacer lo siguiente. Es encontrar un K, que va a ser mi cociente. O fracción irreductible. ¿Bien? Entonces, para el primero,
Esto es en el caso general. Ahora sí vamos a hacer el primero. 15 sobre 36. Y lo vamos a simplificar. Si se fijan, aquí esto es simplificable por 3. ¿Sí? Entonces si lo simplifico por 3, me va a dar 15 dividido 3 me da 5. Y 36 dividido 3 me da 12. Y eso ya no se puede seguir simplificando. Entonces llegamos a que la constante, a que k vale 5 sobre 12. ¿Sí? A eso es a lo que llegamos. Y en la segunda tenemos que ver lo siguiente. Lo mismo, 20 sobre 12. Y si se fijan, acá de inmediato esto te da otro valor, ¿no es cierto? Lo puedo simplificar por 4. Me va a quedar abajo un 3 y arriba un 5. Y me da 5 tercios. ¿Sí? Entonces el K de aquí no es lo mismo que este K. Por lo tanto, estos no son iguales, son distintos. No están en proporción. Veamos el segundo. 21 es a 9. Y esto lo puedo simplificar, ¿no es cierto? Por 3. Si lo simplifico por 3, me va a quedar un 7. Ahí, para que se note que esto. Un 7 y un 3. Y me va a quedar 7 tercios. Y en el otro lado, 35 sobre 15. Eso lo puedo simplificar. El 15 lo puedo dividir por 5 y me da 3. Y el 35 lo puedo dividir en 5 y me da 7. Y me quedan los mismos 7 tercios. Entonces estos sí son iguales. Sí son iguales y estamos en una proporción. Y el tercero, 16 sobre 12, que lo puedo simplificar por 4. Y voy a obtener 4 arriba y 3 abajo. ¿Sí? 4 sobre 3. Y el otro, 20 sobre 15, que lo puedo simplificar por 5. Me va a quedar 3 abajo, 4 arriba. Y me queda 4 tercios. Entonces también es una proporción. Bien, entonces ¿cuáles son una proporción? 2 y 3. ¿Ya? Espero que haya quedado claro qué es una proporción. Ahora, existen distintas formas de generar proporciones, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver una propiedad de las proporciones que es súper interesante, que yo le llamo, no tiene nombre, son propiedades nomás, pero a mí me gusta llamarle propiedad refleja, ¿sí? ¿Y por qué razón? Lo vamos a ver al tiro. Y esto es súper útil porque te ahorra mucho trabajo. Que son las siguientes. Yo puedo hacer un montón de cosas. Dado que tengo esta proporción, entonces sea la proporción A es a B como C es a D, puedo hacer lo siguiente. Y aquí se me pueden ocurrir varias, ¿sí? Pero son siempre con la suma y la resta, no con multiplicación, que son las siguientes. Por ejemplo, puedo sumarlo de abajo y mantenerlo de abajo, y sumarlo de abajo y mantenerlo de abajo. En ambos lados. O sea, si yo hago lo mismo a ambos lados, por eso le llamo propiedad refleja, porque es como un espejo. Lo que hago al lado izquierdo lo hago al lado derecho y se mantiene la proporción. ¿Ya? Y se le pueden ocurrir todas las que quieran, siempre y cuando sean con sumas y restas. Puede ser, por ejemplo, A menos B partido por A es igual a C menos D partido por C. Puede ser con una suma y una resta. A más B partido por A menos B. C más D partido por C menos D, etc. ¿Sí? Y esta propiedad me sirve harto a la hora de resolver ejercicios. ¿Por qué? Veamos al tiro con el segundo ejemplo.
Me sirve bastante. Veamos con el siguiente ejemplo. Dice, si A es a B como 5 es a 3, o sea, A, vamos a poner acá, ahí sí. Si A es a B como 5 es a 3, y me dicen que A más B vale 16, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo aplicar esta propiedad y voy a tener A más B y puedo mantener el que yo quiera. Mantengamos el A abajo. Del lado derecho, 5 más 3 y mantengo el 5. ¿Sí? Yo puedo hacer eso. Ahora, gracias a que esto está en proporción, yo puedo hacer eso. Y como me dan como dato cuánto vale A más B, ¿sí? De inmediato, yo puedo reemplazarlo, ¿sí? Como me dicen que A más B es igual a 16, esto vale 16 y me va a quedar 16 sobre A es igual a 8 sobre 5. ¿Sí? Luego, hacemos la regla, la llamada regla de 3. ¿Sí? Recordemos que A es a B como C es a D. Esto es equivalente a decir que B vale A por D sobre C. ¿Sí? Esto es lo que se llama regla de 3. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. En el fondo es multiplica cruzado y divide por el restante. ¿Ya? Y me va a quedar que A vale 16 por 5 sobre 8. Y esto lo puedo simplificar, ¿no es cierto? El 8 con el 16, me queda un 2. Y 2 por 5 son 10. Entonces me da que A vale 10. ¿Sí? Y ahora volvemos al inicio. Y yo sé que A vale 10. Entonces yo tomo esto. Me voy para acá. Y yo sé que A vale 10 sobre B es igual a 5 sobre 3. Entonces me queda, aplicando nuevamente la regla de 3, me va a quedar 10 por 3 dividido 5. Se me simplifica el 5 con el 10, me queda un 2 y me va a quedar que B vale 6. Entonces ahora la pregunta, ¿cuánto vale A por B? Bueno, sería 10 por 6, que es 60. Bien, entonces por eso les digo que esa propiedad es súper bueno saberla, ¿ya? Es súper bueno saberla. Y sí, estoy grabando. Estoy grabando. Esa pregunta siempre me hace doler la guata, pero sí, estoy grabando. Eh, bien, pues. Ahora, cuando sean una proporción entre más elementos, ahí ya es distinto. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué pasa si tengo una relación triple o cuádruple? ¿Qué pasa si tengo una proporción de 3 o más? Por ejemplo, vamos a decir A es a B, como C es a D, como E es a F. ¿Sí? Si tengo esto es lo mismo que decir A es a C es a E, como B es a D es a F. ¿Ya? Y esto que está acá, la forma de la derecha, es un poco compleja de trabajar. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es aprender un método que me va a decir lo siguiente. Nos vamos a quedar con la del lado derecho. ¿Ya? Olvídense de este lado izquierdo, no lo vamos a utilizar. Nos vamos a quedar con esta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer?
Como sabemos, yo de nuevo puedo hacer ciertas magias acá y puedo empezar a sumar, puedo aplicar distintas propiedades, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo en el cual la mejor forma de ilustrarlo es con un ejemplo, ¿ya? Entonces ahora lo que hacemos es, vamos a decir, sea cualquiera, ¿ya? Sea, no sé, A igual a algún K, ¿sí? Si A vale K, el C va a tener cierto valor, ¿no es cierto? El C va a ser, supongamos, si A vale K, el C va a valer A sobre C por K, y así, ¿ya? Perdón, C sobre A por K, y así. ¿Y esto para qué me sirve? Para lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo. Dice, las edades de tres hermanos, Francisca, Carmen y Lucía, son entre sí como 2 es a 5 es a 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De nuevo, es F es a C es a L como 2 es a 5 es a 3. ¿Bien? Y me dicen, sus edades suman 30 años. Bueno, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Voy a tomar esta proporción, ¿ya? Y las voy a sumar. Entonces, ¿cómo? Vamos a decir, sea f igual a 2x, ¿sí? Si f vale 2x, entonces c va a valer 3x y, no, perdón, 5x y L va a valer 3x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Yo tercerizo y agrego una cuarta variable en este caso. ¿Sí? Agrego una cuarta variable que lo que me permite es poder trabajar de forma algebraica esta proporción. Y ahora, yo sé que f más c más l vale 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo 2x más 5x más 3x vale 30. Junto todo, me queda 2 más 3 son 5, con 5 son 10. 10x. Entonces x vale 3. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Que están en la proporción 2 es a 5 es a 3. ¿Y quién es L? Lucía, es la que está en la proporción 3. Por lo tanto, ahora reemplazo. Me va a quedar 3 por 3, que es x. Me va a quedar que la edad de Lucía vale 9 años. ¿Sí? Y nuevamente, ojo con lo que les preguntan. Porque acá, por ejemplo, ellos saben que este es un método para resolverlo, entonces les dio x igual a 3, ahí está, a 3 años. No, ya tienen que ver muy bien qué es lo que le preguntan. ¿Ya? Este método es súper sencillo y sirve para todos los ejercicios en que tengan que hacer lo mismo. ¿Ya? Y acá se puede complicar, por ejemplo, no sé, cuando veamos sistemas de ecuaciones de 2 por 2, ahí pueden meterle proporciones para resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? O sea, hay varias maneras de resolver esto. ¿Ya? Pero esta es una que es bastante útil, bastante sencilla. ¿Ya? No hay que, es un poquito mecánica de resolver, no hay que pensar mucho. Bien, eso en cuanto a la razón de proporciones, no es mucho más. ¿Sí? No es mucho más de materia. ¿Ya? Podemos, eh, podemos agregar, ¿no es cierto? Lo que nos estaría faltando es proporción directa e inversa. ¿Ya? Entonces vamos a hablar al tiro. Proporción directa y proporción inversa. ¿Ya? Proporción directa. Vamos a decir, dos variables están en directa proporción,
si y solo si se tiene que A sobre B vale K. Es decir, que a medida que aumenta A, tiene que aumentar B. ¿Sí? Es decir, si por cada aumento de o disminución, ¿sí?, de A, se produce un aumento, y esto es importante, proporcional de B. ¿Sí? Veamos un ejemplo, súper sencillo. Si yo tengo, a ver, pensemos, tomé 11 recién y comí un completo. Eh, si yo tengo una vienesa, puedo hacer un completo, ¿sí? Y si yo tengo 3 vienesas, puedo hacer 3 completos, ¿sí? Es decir, tripliqué la primera variable, y si triplico la primera variable, la segunda variable también se triplica, ¿sí? Ahora hagámoslo con no sé, eh, hagámoslo con un postre. Supongamos que tengo, eh, a ver, con 250 gramos de azúcar, vamos a poner cantidad de azúcar y peso de un queque al usarla como ingrediente. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 200, si con 250 gramos de azúcar hago un queque de 500 gramos, ¿sí?, con el doble de azúcar me va a salir un queque del doble de peso. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Ya? Cuando las proporcionalidades se mantengan, vamos a decir que estamos en proporcionalidad directa. Y esto en un gráfico se ve así, que es lo típico que les preguntan. Ya siempre les van a preguntar cómo se ve el gráfico de una proporción directa y una proporción inversa. Y se ve de esta manera. Ahí. Y se ve así. Bien. Este va a ser A. Este va a ser B. Y si aumento, si aumento 1 en B, esto aumenta en K. En el revés, perdón. En K y esto es 1. ¿Sí? Si aumento en 1 en B, A va a aumentar un K. ¿Sí? Y puede estar en cualquier proporción, no necesariamente un entero, un entero, puede ser una fracción, ¿ya? Pero siempre vamos a asumir que esa cantidad es positiva, ¿ya? Eso es una proporción directa. Y les muestro al tiro un ejemplo de cómo se resuelven este tipo de ejercicio, o más que eso, identificar magnitudes que sean directamente proporcionales, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo. Voy a agrandar. Ahí. Dice, ¿en cuáles de las siguientes situaciones se presentan magnitudes directamente proporcionales? Aquí dice la edad de una persona y su altura. Ya, pues eso no es directo, ¿sí? Porque si bien hay momentos de la vida en que si uno aumenta su edad, crece, no es en manera proporcional. Es decir, si yo tengo 3 años y después aumento a 9 años, no triplico mi altura, ¿sí? Entonces esto no es proporción directa.
Bien. La siguiente. La medida de un lado del cuadrado y su área. Y acá hay que tener cuidado, porque uno dice, ah, si yo aumento el lado al cuadrado, aumenta su área también, pues entonces directa. No, porque no aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, vamos con el segundo. Si yo tengo un cuadrado de 1 por 1 por 1, ¿sí? Vamos a ocupar, para eso tengo Paint. Ahí. Si yo tengo un cuadrado de ese tamaño y un cuadrado de este tamaño, que supongamos este mide A y este mide 2A, ¿qué pasa? El área aquí mide A cuadrado y acá el área mide 4A cuadrado. ¿Sí? Entonces, al duplicar el lado, el área se cuadruplica. Entonces, no es proporcionalmente directo. O sea, perdón, no es directamente proporcional. ¿Sí? Entonces, no es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque no se mantiene una proporción. ¿Sí? Porque acá, si aumento el doble, va a cuadruplicarse. Pero si aumento el triple, va a multiplicarse por 9 y así. ¿Ya? Entonces, no es directamente proporcional. Es directamente proporcional al cuadrado. ¿Sí? Pero eso no es directamente proporcional a secas. ¿Ya? Entonces, la medida del lado de un cuadrado y su área, no. ¿Ya? Y la tercera. La cantidad de pasteles del mismo valor que se compran y el dinero que se paga por los pasteles. Esa sí es directa. ¿Sí? Porque si por un pastel pago 10, ¿sí? Por dos pasteles pago 20, por 3 pago 30 y así. Y acá la proporcionalidad, ¿no es cierto?, entre pastel y el dinero sería 1 es a 10. Y esa es mi constante. Entonces en este caso sí es una proporción directa. Bien, estaríamos en la opción solo 3. Dice, perdón, acabo de verlo. Dice, profe, no entendí el final del ejercicio anterior. Después lo puede volver a explicar, please. ¿Cuál? Perdón. Josefa, dime. Ah, perfecto. Bien, 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 bien. De nuevo, Fran, no te preocupes de sacarle fotos, porque yo esto lo mando como PDF, ¿ya? Está en el Drive, así que no te compliques con eso. Bien, continuamos. Estábamos en la proporción directa, ahora proporción inversa. ¿Sí? Vamos a decir, dos valores son inversamente proporcionales, sí, y solo si se tiene que A por B es igual a K. Entonces vamos a decir, por cada aumento, ¿cómo lo escribí antes? Vamos a utilizar la misma nomenclatura. Si por cada aumento de A se produce, es decir, por cada aumento de A se produce un aumento proporcional de B, acá sería al revés, sería una disminución. ¿Sí? De hecho, soy, soy, soy flojo, así que vamos a copiar esto. Ahí. Entonces ahora, en vez de por cada aumento, por cada disminución. ¿Sí? Y viceversa, ¿no es cierto? Es decir, si uno aumenta, el otro disminuye, pero disminuye proporcionalmente. ¿Sí? Por ejemplo, si ya esta cuestión es una, eh, ¿cómo se dice la palabra?
una aproximación bastante burda, en la realidad no pasa esto, pero en los ejercicios de matemáticas sí, ¿ya? Eh, que si por ejemplo yo estoy, no sé, haciendo un castillo de arena, ¿ya? Y llega alguien y me ayuda, me voy a demorar la mitad del tiempo, porque ahora somos dos personas, ¿sí? Eso en verdad no es así, ¿ya? Pero vamos a asumir que es cierto, ¿ya? ¿Y cómo se ve esto en un gráfico? Se ve de la siguiente manera. Ahí, ahí, y esto se ve, y esto se ve así, así, ¿ya? Donde esto es A y esto es B, ¿sí? Eso es una proporcionalidad inversa, ¿bien? Entonces, vamos a ver de inmediato un ejercicio de aquello. Acá está, ahí sí. Entonces, ahí dice, si 15 obreros construyen un edificio en 8 meses, ¿cuánto tiempo se demorarían 10 obreros en construir un edificio similar, trabajando el mismo número de horas al día y en igualdad de condiciones de trabajo? Entonces, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que el número de obreros, ¿no es cierto?, por el tiempo o el número de meses son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, 15 obreros por 8 meses van a demorar lo mismo que 10 obreros en X meses, ¿sí? Y acá, ¿qué tengo que hacer? Pasar dividiendo el 10 y me va a quedar que X vale 15 por 8 dividido 10. Esto lo puedo simplificar. 3, 2. Lo puedo simplificar de nuevo. Y me queda 3 por 4 que son 12. Entonces, 10 obreros se van a demorar 12 meses. ¿Y tiene sentido? Sí, pues porque resulta que el número de obreros disminuyó. Entonces, como el número de obreros disminuyó, tiene que aumentar el tiempo. ¿Bien? ¿Se entendió el tema de la proporcionalidad inversa? Perfecto. Bien. Ahora, vamos a lo siguiente, que es un caso particular de las proporciones. ¿Ya? Proporcionalidad compuesta no lo he visto en harto tiempo, así que no lo vamos a ver a menos de que me encuentre un ejercicio en preparaciones de EMRE o algo de ese estilo. ¿Ya? Porque no se ve hace tiempo. Bien, porcentaje. Porcentajes. Bien. El porcentaje, ¿ya? Es una proporción específica, ¿sí? Entre un valor, ¿sí? Y 100, ¿sí? Es una proporción entre, perdón, una razón entre un valor cualquiera y 100. Y se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve harto porque uno
teniendo una idea de cuánto es el porcentaje, alguien me puede decir, no, te hago un descuento de no sé cuánto por ciento. Y uno puede tener una idea de cuánto tiene que dar más o menos. Bien, entonces, ¿cómo se ve? Algo se ve de la siguiente manera. Vamos a decir X por ciento. Eso es equivalente a X a la razón X sobre 100. ¿Sí? Por eso por ciento. X por ciento. ¿Sí? X por 100. Eso quiere decir que por cada 100, por cada 100 unidades de lo que sea, ¿sí? Hay X. ¿Bien? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo me puedo saber, por ejemplo, el porcentaje se puede ver como una razón, se puede ver como una fracción, ¿sí? De las dos formas. Entonces yo me podría preguntar, ¿cuánto es el, no sé, 25% de 36? Y aquí lo que tengo que hacer, ese D, nuevamente, es un por, ¿ya? ¿Y yo qué hago? 25 sobre 100 por 36. Y acá, lo primero que uno tiene que hacer es simplificar el porcentaje, simplificarlo en la medida de lo posible. En este caso, el 25 y el 100 se puede simplificar y me va a quedar 1 y 4. Y el 4 con el 36 se puede simplificar y me va a quedar 9. Entonces, el 25% de 36 es igual a 9. ¿Sí? O podría ser una pregunta un poquito más compleja, y donde tengo que aplicar la proporción. ¿Sí? ¿A qué porcentaje? Vamos a hacer lo mismo, pero al revés. De 9, perdón, de 36 equivale 9. Y lo que tenemos que hacer es, ¿a qué porcentaje, es decir, X sobre 100 es igual a 9 sobre 36? Donde acá pongo total con total, 100 con total. El siempre van 100 equivale al total. ¿Sí? Siempre con eso. Entonces, ahora aplico la regla de 3 y me va a quedar 36 por 100, ¿cierto? Dio 9. Bien. Mm, ¿A qué porcentaje de 36 equivale a 9? Me equivoqué. 100 por 9 sobre 36. Ahí sí. Algo me parecía raro. Entonces, simplifico. Me va a quedar 1, 4. Y 100 dividido 4 me da 25. Y ahí está. La misma pregunta, pero al revés. ¿A qué porcentaje de 36 equivale a 9? ¿Bien? Y así se resuelven todas estas preguntas de porcentaje. Son todas iguales. Uno tiene que saber cómo plantearlas. Por ejemplo, este es un buen ejemplo. Ah, y unas cuantas cosas que tienen que saberse de los porcentajes, alguna equivalencia importante. Vamos a ponerle notables. ¿Sí? Por ejemplo, eh, el, el 50% es equivalente a un medio. El 25 a un cuarto. El 75 a 3 cuartos.
el 33,3 periódico por ciento equivale a un tercio. El 66,6 periódico por ciento vale 2 tercios. El 10% vale un décimo. ¿Ya? Y esas son las principales que hay que saberse. Ya el resto se pueden, igual simplificando, se pueden obtener. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejercicio. Dice, si A es el 25% de B y B es el 66,6, perdón, por ciento de C, ¿qué parte es A de C? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dicen, A es el 25% de B. Entonces, ¿qué es lo que hago? B por un cuarto, eso es 25%, o hagámoslo así, que es lo mismo que B por un cuarto, o B cuartos, eso es igual a A, ¿sí? Porque A es el 25% de B. Y B es el 66,6% de C, es decir, C por 66,6 periódico sobre 100, y eso es igual a 2 tercios, 2 C tercios, y eso es igual a B. Entonces la pregunta es, ¿qué parte es A de C? Bueno, mezclo estas dos, porque yo sé que B vale 12 tercios. Entonces entre las dos voy a tener que A vale B cuartos, que es lo mismo que 2C tercios cuartos. ¿Sí? Porque B vale 12 tercios, entonces lo divido en 4. Voy a simplificar. El 4 con el 2 me queda un 1, me queda un 2. El 3 con el 6, o sea, el 3 con el 2, perdón, me va a dar 6. Entonces A vale C sextos. Entonces, ¿qué parte es A de C? Un sexto de C. ¿Bien? Sofía dice, profe, claro, profe, no entendí. A ver, ¿qué cosa, perdón? No, ¿qué cosa en específico no se entendió? O podemos repetirlo desde cero, no hay problema. Lo que hice acá fue lo siguiente. Eh, cuando me dicen, si A es el 25% de B, yo lo que tengo que hacer es pensarlo al revés. Digo, ok, si yo tomo B y obtengo su 25%, me va a dar A, ¿ya? Y acá lo que estoy haciendo es simplificar, ¿ya? El 25 con el 100 me va a quedar un 4 y un 1. De ahí sale el cuartos. Lo mismo con el 66,6 periódico y el 100. Me va a dar un 2 y un 3. ¿Sí? De ahí sale el B cuartos y el 12 tercios. Ahora, yo sé que B cuartos vale A y que 2C tercios vale B. Entonces, al mezclar estas dos ecuaciones, yo sé, voy a reemplazar cuánto vale B, ¿ya? Porque lo que me están pidiendo es la relación entre A y C, no me importa la relación de entre A y B y C, sino la relación directa entre A y C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo, ¿no es cierto? Reemplazo el B y me va a quedar 12 tercios partido por 4. Eso es lo mismo, lo podemos escribir, a lo mejor esta parte es la que no se entendió. Es posible. Esto lo podemos reescribir y me va a quedar 2C tercios por un cuarto. Y ese un cuarto lo puedo simplificar, me va a quedar un 2 y el 2 por 3 son 6. ¿Bien? ¿Cómo sé que C es 1? C no es 1, ¿sí? Sino lo que me están preguntando es ¿qué parte de A es C? Entonces, lo que me están preguntando es por cuál número, ¿ya? Tengo que multiplicar C para que me dé A, ¿ya? No es que C valga 1, ¿sí?
sino que lo que intento hacer es la relación al revés, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo A es la cuarta parte de C, ese es equivalente a decir que A vale C cuartos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá, cuando me dicen, cuando llego a la conclusión de que A vale C sextos, es lo mismo que decir que A es la sexta parte de C, ¿sí? Por eso es un sexto. ¿Bien? Perfecto, 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 se ha entendido. Bien, siguiente. Siguiente ejercicio. Quiero que, a ver dónde está. No es este el que quiero. Tampoco. Este me gusta. Este es bueno porque aquí hay que pensar un poquito más profundo de lo que lo hemos hecho hasta el momento. Dice, Eduardo le vendió a su amigo Sebastián un libro de Sudoku. A todo esto yo nunca he hecho un Sudoku. Era súper típico en los matemáticos del curso, gente que le gustaba las matemáticas. No, hay que hacer Sudoku para entrenar la mente. Yo nunca he hecho un Sudoku ni tampoco he armado un cubo Rubik. Nunca me gustó. Bien, perdón, Eduardo le vendió a su amigo Sebastián un libro de Sudoku en 5.600 con un 25% de ganancia. Entonces esto es súper importante, porque me dicen un 25% de ganancia. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 5.600 equivale a su 100% más un porcentaje de ganancia. De ganancia. ¿Sí? Entonces, en este caso es el 25%. Entonces, más un 25% de ganancia. Ese es el precio final al cual lo vendió. ¿Bien? Entonces, tengo que plantear bien la proporción. ¿Ya? Entonces, los 5.600 no van a ser equivalentes a un 100, sino un 125. ¿Bien? Y eso va a ser igual a un X sobre 100. ¿Se entendió esa parte que es de lo más complejo que le pueden preguntar en porcentaje? ¿Ya? ¿Se entendió esa parte de considerar la ganancia? Porque eso me interesa que se haya entendido bien. Ya. Entonces, con eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Haciendo la regla de 3, me va a quedar 5.600 por 100 dividido 125. El 100 y el 125 se pueden simplificar. Me va a quedar un 4 y un 5. Y ahora dividir es más fácil. Primero dividamos, después multipliquemos. Entonces 5.600 dividido 5 me va a quedar, cabe un 1. Sigue el siguiente, que es un 6. Cabe un 1. 1, 10, 20, 1120. Y esto lo multiplicamos por 4. ¿Sí? Lo multiplicamos por 4. 0, 8, 2, 2. 4, 4, perdón. 4, 4. Entonces, ¿cuánto costaba originalmente el Sudoku? 4.480. ¿Bien? Perfecto. Bien. Siguiente. Más del mismo tipo. Pues son todos, la verdad son todos súper iguales. ¿Ya? Pero de repente se pueden encontrar unos como este, que haya que pensar.
nuevamente un poquitito más allá. Dice, el precio de un artículo es C. Si este se aumenta en un 15% y luego se rebaja en un 10%, ¿por qué número se debe multiplicar C para obtener el nuevo precio? Y acá no es llegar y decir, 15 menos 10, 5%, ahí está. No, sino que hay que hacerlo con calma. Porque el proceso es, si aumenta en un 15%, efectivamente, una buena forma es multiplicar por 1,15. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a decir, C es a 100, como X es al 115, ¿sí? Porque se aumenta en un 15%, entonces ya tenía un 100 y ahora lo aumentamos en un 15, ¿sí? Entonces, el nuevo valor va a ser C por 115 dividido 100. Y esto lo puedo simplificar y me va a quedar que es 1,15 por C. ¿Bien? Ese es el X. Y ahora me dicen, luego se rebaja en un 10%. Entonces, ¿qué es lo que hago? X es a 100, como Y, lo que sea, es a, y en este caso ya no es el 100%, sino que le rebajaron un 10%. Entonces me quedaría con el 90. ¿Sí? Y me va a quedar que Y vale X por 90 dividido 100. Lo cual es lo mismo que 0,9 por X. Entonces puedo mezclar estas dos ecuaciones. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que Y vale 0,9 por 1,15 por C. ¿Bien? Y ahora podemos aplicar la multiplicación de decimales para encontrar este valor, ya que está en decimal, lo podemos resolver de esa manera. Y me va a quedar 1,15 por 0,9. Y a priori, ¿cuántos comas tiene que tener esta cuestión? O sea, ¿cuántas decimales tiene que tener? 3. Entonces, 9 por 115. 9 por 5 son 45, guardo 4. 9 por 1 son 9, más 4 son 13, guardo 1. 9 por 1 son 9, más 1 son 10. ¿Sí? ¿Y cuántas comas tiene que tener? 1, 2, 3. Entonces, ¿por cuál número tengo que multiplicar para obtener el nuevo precio? Por 1,035. ¿Bien? ¿Se entendió el procedimiento? Pero nos preguntan la ganancia. La ganancia. Es que no me preguntan la ganancia, me preguntan el... Oh, tienen toda la razón. Caí en lo que dije que no tienen que caer. Chuta. Tienes toda la razón. Es 1120. Qué terrible. No les tiene que pasar eso. Muy bien. Muy bien por hacérmelo notar. Muchas gracias. Entonces, Eduardo ganó. ¿Cuánto ganó? Ganó un 25%. Entonces, de acá lo puedo obtener directamente. No me preguntaron cuál es el precio original. Me preguntaron cuánto ganó. Entonces, acá lo puedo simplificar. Me va a quedar un 1. Gracias por hacérmelo notar. Bien, entonces acá me quedan los 1120 y listo. De verdad, muchas gracias por hacérmelo notar. Bien. ¿Se entendió entonces esta parte del ejercicio 22? Ya, perfecto. Claro, nos daba el resultado al tiro. Bien, pues, dejémoslo hasta aquí por hoy día. Dejo de grabar.